Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la tesis titulada Diseño de puente segmental de 385 metros de longitud por la metodología constructiva de dovelas sucesivas como propuesta de solución a los efectos del fenómeno del Niño sobre la quebrada Venados en el distrito de Lancones, Sullana, Piura. Bueno, causas y consecuencias del problema. El problema principal es la vulnerabilidad de puentes por aumento de caudal de ríos debido al fenómeno del Niño. Las causas de este problema son el fenómeno del Niño, la construcción de puentes convencionales, la deficiencia en los estudios básicos de ingeniería. El fenómeno del Niño, como sabemos, trae consigo lo que es el aumento de lluvias, el aumento de caudal, la activación de quebradas. Para el caso de la construcción de puentes convencionales son los puentes de metal, los que son de luces cortas, de alturas pequeñas. Y bueno, lo que es deficiencias en los estudios básicos de ingeniería, cuando hay errores en estudios hidrológicos, geotécnicos y topográficos. Esto trae consigo la problemática principal y como efecto o consecuencia eh, genera lo que es una superestructura afectada por el nivel de agua máximo extraordinario, los pilares desgastados y estribos comprometidos por erosión del suelo, lo que ocasiona un efecto principal de que hayan puentes colapsados. La quebrada Venados. Bueno, acá se observa lo que es la topografía de quebrada y río, donde inicialmente el río, el ancho, era en esta región, representa esta región roja, pero luego, debido al fenómeno del Niño, el aumento del caudal hizo que el ancho del río se extendiera, llegando a ser mayor el cauce, por lo que se tuvo que se tuvo que implementar un nuevo puente, ¿no? De 385 metros aproximadamente, que es la de nuestra propuesta, para evitar el aumento de ese caudal del río para futuros fenómenos del Niño que pueda haber. La fuente de esto es el Consorcio Norte, en el año 2017. Mm, Hipótesis. La hipótesis de nuestra investigación es diseñar el puente segmental con la metodología constructiva de dovelas sucesivas sobre la quebrada Venados en el distrito de Lancones, Sullana, Piura, admitirá cubrir las demandas de uso y diseño en cuanto a parámetros para esta clase de puentes, a la par que presente de manera más sólida en la realidad peruana los beneficios que pueda brindar el uso de este tipo de puentes. Se observa acá un esquema vista longitudinal de nuestra propuesta del puente, que será de 3 tramos, ¿no? Con una luz central de 175 metros y los vanos laterales de 105 metros. Acá se observa lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La luz central, los vanos laterales, los dos pilares que se han considerado y los estribos, ¿no? Y las longitudes de las dóvelas, ¿no? Serán 16 dóvelas en voladizo. Nuestro objetivo general: proporcionar el diseño estructural de un puente segmental de 385 metros de longitud con la metodología constructiva de dovelas sucesivas sobre la quebrada Venados en el distrito de Lancones, en Piura, Sullana. Como objetivos específicos tenemos lo que es diseñar el postensado en voladizo requerido durante la fase de construcción de forma tal que se cumpla con las verificaciones de estados límites. Asimismo, contrarrestar los resultados obtenidos con ácido del RFD del momento máximo negativo en el pilar y los tendones de voladizo calculados, con los criterios respectivos de CEFIP. Calcular las pérdidas totales por efectos de largo plazo de concreto y para el preesfuerzo en el acero de postensado. Evaluar el análisis estructural del puente durante el proceso constructivo y observar cómo varía su comportamiento de estructura isostática e hiperestática. También determinar la influencia del peso propio de la estructura del puente segmental en comparación con las demás cargas consideradas hasta su etapa de puesta en marcha. Como estados del arte, se han investigado algunos artículos científicos titulados como Puentes segmentales en Shanghai, China, ¿no? Donde habla de los problemas que hay en construcción, ¿no? Más que todo nos habla sobre nuestra propuesta y puentes y cómo los puentes se han desarrollado en ese país, los puentes segmentales, ¿no? Portán en el 2015, luego un estudio básico de puentes de viga cajón. Más que todo acá nos habla del predimensionamiento de las vigas cajón, las longitudes óptimas, ¿no? Para que esto sea viable. También estos de autores de Garg y Kumar en el 2014. Luego tenemos el paper de evolución del proceso de diseño y construcción. Bueno, acá sí nos habla
sobre los puentes, cómo van variando los puentes de primera generación, de segunda a tercera generación y en la época actual, cómo ha ido variando la investigación y cómo se han ido diseñando estos puentes segmentales a medida que pasa el tiempo, con diferentes consideraciones en su diseño, ¿no? Esto por los autores Lin y Yoda en el 2017. Luego tenemos construcción de puentes de concreto preesforzado con voladizos. Aquí más que todo nos habla sobre, bueno, más que todo guías de diseño, cómo diseñar este tipo de puentes, las propiedades de los materiales que se utilizan para la construcción de este puente. Esto es elaborado por el CETRA, ¿no? En el 2003. Aquí esta es una guía amplia de cómo nos explica cómo se diseñan este tipo de puentes, considerando el análisis estructural y las dimensiones de las vías cajón, de los elementos estructurales, ¿no? Luego, lo que es viga de cajón postensada. Acá también es un manual de diseño, más que todo acá lo hacen sobre, ¿no? Le dan mayor énfasis a lo que es el análisis transversal de la viga cajón, las cargas que se consideran, ¿no? Esto por Corbin y John en el 2016. Y luego esto el RFD 2014, que aquí esta sí es la norma que hemos empleado para el diseño de este puente, donde ya se consideran todos los criterios de diseño, ¿no? Fundamentación teórica. El proceso constructivo. Bueno, aquí se observa un esquema de etapas de la colocación de dóvelas. Como se observa, primero se coloca lo que es la cimentación, luego los pilares. Una cimentación referimos a lo que es la zapata que está debajo de los pilares, los estribos, las dóvelas 0, que es la que está la dóvela encima del pilar, la dóvela 1, que como decimos, nuestra propuesta que es por voladizos sucesivos o equilibrados, ¿no? O también llamadas dóvelas sucesivas. Luego sigue el postensado, luego la dóvela 2, de nuevo se tensa, dóvela 3, se tensa y así sucesivamente se sigue el proceso constructivo. Luego las dóvelas clave, donde cierran los vanos laterales y finalmente la dóvela de cierre. Bueno, acá se observa las etapas de los diagramas de momentos según el avance del proceso constructivo. Inicialmente se generan momentos negativos encima en las dóvelas 0, encima de los pilares donde se observan los mayores momentos negativos. Esos son los primeros momentos generados en la fase de construcción. Luego cuando los voladizos sucesivos se conectan con los estribos, se generan los primeros momentos positivos y los negativos disminuyen. Hasta aquí la estructura es isostática. Luego pasa a ser hiperestática, porque el puente ya es continuo, ya se ha cerrado, ya se ha colocado la dóvela de cierre en el centro de la luz central del puente, ¿no? Aquí, bueno, vamos a hablar sobre deflexiones y contraflechas como parte de un marco teórico de la investigación, ya que esto es algo muy importante en los puentes segmentales. Se debe tener en consideración las deflexiones, deformaciones que se generan en el concreto, ¿no? Durante la construcción de este tipo de puentes. Para el cálculo de esto, de las deflexiones y contraflechas, no se deben considerar las cargas que se van a estar presentes durante la construcción, como es la carga muerta, ¿no? El peso que considera, bueno, el peso propio, las cargas por estructuras como las barreras, barandas, el asfalto. Luego carga viva, considera los vehículos, el preesfuerzo, las cargas de montaje, el flujo plástico creep, la retracción del concreto o shrinkage y la relajación del acero. Para puentes segmentales el cálculo de la contraflecha debe basarse en el módulo de elasticidad y la edad del concreto cuando se agrega cada carga. No, acá se observa una fórmula de esto el RFD. Deflexiones y contraflechas, acá tenemos lo que es para el cálculo de la deformación total del concreto, no se determinará como la suma de la deformación instantánea, la deformación por afluencia, por la contracción y por la temperatura. Esto es importante debido a que con las deflexiones el concreto se deforma ciertas medidas y mediante la contraflecha esto se debe realizar para lograr que llegue a la rasante de la estructura.
Bueno, acá contraflechas, las contraflechas durante del puente, ¿no? Es estos resultados obtenidos del MIDA Civil. Bueno, acá también es lo mismo, pero mediante una gráfica. Estas son las gráficas de Cribb y Chingrave en función del tiempo. Esto también obtenido de MIDA Civil. Acá sí se consideran lo que es el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? El F'C, la edad, ¿no? Acá sí se considera lo que es el coeficiente de Cribb y el esfuerzo, cómo se va a medida del tiempo, cómo va variando, ¿no? El esfuerzo. Proceso de diseño. Primero se realiza lo que es, bueno, se define el material y la sección, ¿no? La revisión de las dimensiones, el cálculo de los efectos de fuerzas, las combinaciones de carga que, como mencioné, nos hemos basado en ASTOL RFD, las investigaciones de los estados límites, ya sea de servicio, de resistencia, y por último lo que es la verificación. La norma empleada para esta investigación es ASTOL RFD. Se tomará como base para el diseño del puente los criterios de diseño estipulados en esta norma. Para el diseño del puente segmental se considerará en el análisis estructural los efectos que se transmiten entre la superestructura y subestructura, ya que la conexión entre el pilar y el tablero será monolítica. Asimismo, se considerarán las combinaciones de carga de los estados límite, resistencia 1, evento extremo, servicio 1, servicio 3 y fatiga. Se realizará el diseño por flexión, corte y torsión para la superestructura. En cuanto a los pilares del puente, se realizará el diseño por capacidad de desplazamiento. Y para el diseño de los estribos se realizará las verificaciones por excentricidad, capacidad portante y deslizamiento. Acá se observan las combinaciones de carga para los estados límite, ¿no? Estados límites ya mencionados. Estas tablas obtenidas de ASTOL RFD, los diagramas de flujo, ¿no? Los pasos que se deben seguir para realizar lo que es la verificación por cortante, luego lo que es la verificación para el diseño por flexión, las propiedades de los materiales para el concreto, el acero de preesfuerzo y el acero de refuerzo, ¿no? Las consideraciones que se deben tener en cuanto a las propiedades estructurales, ¿no? Como la resistencia a la compresión, la tensión, los módulos de elasticidad. Acá se observa el predimensionamiento de nuestra superestructura de puente, la sección de la vía, ¿no? Que constará de dos carriles de 3,60 metros, una berma de 1 metro, ¿no? Berma a cada lado de 1 metro, muros jersey colocados en los laterales y uno en el centro entre los dos carriles. Se considerarán dos veredas y baranda, ¿no? La longitud total de la vía es de 14,25 metros. Luego se define la geometría transversal, la sección de la vía cajón en el centro de luz del puente y la sección de la vía cajón sobre el pilar o dovela cero. Bueno, la menor, que es la dovela, la más pequeña en cuanto a altura, que es la dovela central, en el centro de luz del puente, tendrá una altura de 4 metros y la sobre el pilar una altura de 10 metros. Esto determinado mediante criterios de predimensionamiento basados en autores, ¿no? Esto en función a la longitud de los vanos, ¿no? En cuanto a la longitud del vano central del puente, de 175. Luego, una vez que se defina la geometría de la viga cajón, se procede a la definición de la geometría longitudinal del puente, ¿no? La altura de los pilares, la longitud de cada dovela, que será de 5 metros. Se considerarán 3 dovelas en la parte entre la dovela clave, K1, ¿no? y los estribos, y los demás serán 16 dovelas en voladizos para cada pilar. La longitud total del puente será de 385 metros, ¿no? Y la dovela cero tendrá una longitud de 13 metros. Ya acá, como hemos definido, ¿no? la resistencia a la compresión del concreto de las vías cajón será de 420
kilogramos por centímetro cuadrado y de los pilares de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. El método será in situ. Acá se observa el procedimiento de la modelación en medida civil por etapas constructivas. ¿Cómo se va modelando esto? ¿No? Como mencioné anteriormente, ahora voy a hacer hincapié en el programa que hemos utilizado para esta investigación. Hemos utilizado el programa MIA Civil, que es un programa que nos ayuda a realizar el análisis estructural para este tipo de puentes de voladizos sucesivos mediante el Wizard Pre-Cantilever Method, donde nos da facilidades para modelarlo por etapas constructivas, como el puente se va modelando según cada etapa de su construcción. Por ejemplo, se observa acá lo que es el peso del carro de avance, que hemos considerado 85 toneladas, y los momentos que se generan por este, debido a una excentricidad de 2.5 metros, ¿no? Que hemos considerado la mitad de la longitud de dóvela. Por ejemplo, acá en la etapa 1, donde se coloca la dóvela 0, la etapa 5, donde se coloca hasta la dóvela 4, la etapa 10, ¿no? Donde se coloca hasta la dóvela 9, y bueno, acá en la etapa 20, donde el puente ya es continuo, ya se ha completado hasta la dóvela de cierre. En cuanto al procedimiento, se realizó lo que es el análisis para aplicación de carga muerta, aplicación de carga viva y lo que es peso propio. Carga muerta, donde considera lo que es el asfalto, las barreras, ¿no? Los muros jersey, las barandas. Lo que es carga viva considera la sobrecarga HL93, estipulada en ASHTO LRFD, donde se considera la carga de camión, carga de tándem y de carril. Y bueno, lo que es peso propio, que ya el Midas Civil te lo analiza ellos mismos mediante el programa, mediante el peso de la estructura propia, ¿no? En cuanto a los elementos estructurales propios del puente. Y luego acá se observan los resultados del análisis estructural en cuanto al análisis estructural transversal, ¿no? Para las vías cajón. Esto para diseñar más adelante el acero transversal, ¿no? El acero de cada vía cajón. ¿No? Los diagramas se observan los diagramas de momentos para peso propio, para carga muerta. Bueno, esto de acá se realizó también en otro programa en SAP, ¿no? Para lo que es los momentos por camión, tándem. Y bueno, acá se observa una tabla de resumen de los momentos máximos determinados en la vano central de la vía cajón, ¿no? En la losa superior, y los momentos máximos negativos interior y exterior en la cara de las almas. Esto, como mencioné, esto para lo que es la carga muerta, la carga muerta, el peso propio y la carga viva. Bueno, en pérdidas del preesfuerzo hemos considerado lo que es la pérdida por fricción, pérdida por acuñamiento de los anclajes, las pérdidas por acortamiento elástico, las pérdidas dependientes del tiempo a largo plazo por el Krivich-Ingres, y las pérdidas totales que obtuvimos, que bueno, resultaba un 60% del FPU. Por eso se evidencia que las pérdidas totales son del 40% de la fuerza del preesfuerzo. Estos cálculos se han obtenido en función de las pérdidas mencionadas anteriormente, estipuladas en ASHTO LRFD. Esto es primordial para la etapa de diseño. Diseño por flexión de la losa superior de la vía cajón. Bueno, esto basado en lo que es Whitney, ¿no? Como un esquema para el diseño de flexión que se va a considerar. Acá se define lo que son las características geométricas, ¿no? Como la base, el ancho, el acero, acá la inercia, el centroide, ¿no? Una vez con esto
se realiza lo que es la verificación de estado límite de resistencia mediante un momento último, ¿no? Con la combinación de 1.25 de la carga muerta, del peso propio, más 1.5 de la carga muerta, más 1.75 de la carga viva. Bueno, con esto se realiza el diseño por flexión en la losa superior y mediante fórmulas que ya mencioné que están en ASHTO, se determina el acero requerido. Bueno, acá se observa que el momento último entre el momento nominal factorado es 0.98, como es menor a 1, se puede decir que cumple, ¿no? Se verifica que el momento de resistencia es mayor al momento último, por lo que se cumplen las solicitaciones sometidas por flexión. Luego lo que es el diseño por torsión de la losa superior de la vía cajón. Diseño por torsión. Para ello, cabe resaltar que todos los momentos generados, los momentos obtenidos y los que han sido base para el diseño han sido obtenidos del análisis estructural realizado en el programa MIDA Civil, como mencionamos. Esto se determina para torsión para el punto central del vano, ¿no? Del puente, del centro de luz del puente, considerando el factor de 0.9 para torsión, ¿no? La torsión última determinada mediante la combinación del análisis estructural que salió 797 toneladas metro. Con esto se determina también lo que es el cortante factorado, ¿no? Luego lo que es el acero por flexión, y con ello se determina que el acero requerido será el acero por flexión más el acero por torsión, ¿no? Que sale 663 milímetros cuadrados por milímetro. Se observa que se requerirá una capa de acero de 5 octavos cada 30 centímetros. Cabe resaltar que esto es por el acero que vamos a obtener durante esta investigación, que está definido aquí, es por cada metro lineal, ¿no? Ya para determinar el número total del barra se tendría que multiplicar simplemente por el ancho total, ¿no? Bueno, acá se observa lo que es el resultado del análisis estructural, ¿no? En diagramas de momento flector, para lo que es el momento máximo negativo por peso propio, el momento máximo negativo por carga muerta y el momento máximo negativo por la carga viva vehicular. Esto determinado en MIDA Civil, ¿no? Mediante el Wizard Free Cantilever Method. El diseño de puente en etapa de construcción, ¿no? Tenemos el área, la inercia, lo que es el R-top, que considera la longitud, ¿no? La distancia entre el centro del tendón de voladizo, que está en la parte superior de la vía cajón, y la parte superior de la vía cajón, ¿no? Luego lo que es el centroide, el Y-bot, ¿no? Y el Y-top, bueno, sería la otra parte. El módulo de sección, que es la inercia entre el Y-top y Y-bot, ¿no? Respectivamente, la excentricidad del tendón. Luego se determina lo que es sabiendo, ¿no? Que según norma ASHTO, el esfuerzo máximo en tensión es 16.29 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Se procede a determinar lo que es la fuerza de tensado, ¿no? Inicial, porque luego mediante esta fórmula se procede a determinar lo que es el acero, el área, ¿no? Ya como mencionamos anteriormente, ese 60% de FPU, que es con el que se va a diseñar debido a las pérdidas. Se obtiene un nuevo acero, un área, y esta área se determina mediante de la siguiente forma, ¿no? 17 tendones van a ser 17 familias de tendón, debido a que serán 16 dovelas en voladizo y una más que será la doble acero. Cada una de estas dovelas tendrán 4 tendones. Por lo tanto, al tener 4 tendones, cada tendón va a tener 15 torones.
de 0.6 pulgadas o de 139 milímetros cuadrados, ¿no? Bueno, este producto total satisface el acero requerido, por lo que se determina un nuevo fuerza de tensión. Y con esto podemos decir que se requerirá 68 tendones en total en bola ISO. Luego se continúa haciendo el diseño para un momento máximo negativo. Luego lo que es servicio 3, que es la combinación con el 80% de la carga viva. Luego se procede a determinar el esfuerzo tracción máxima en la fibra superior. Se compara este esfuerzo top en fibra superior y se observa que 1.8 en tracción es menor a 16.29 en tracción, que es lo máximo según AASHTO, ¿no? Por ello, en servicio 3, la estructura se responde a las solicitaciones. Como resultado del diseño en la etapa de construcción, se observa acá una tabla resumen de unas secciones, ¿no? En las cuales se reflejan las dóvelas, ¿no? Desde la dóvela 1 hasta la dóvela 16, y también lo que es la dóvela 0, ¿no? Lo que es las coordenadas, ¿no? Lo que es la longitud de cada dóvela, que será de 5 metros, ¿no? Menos la dóvela 0, que es de 13 metros, ¿no? La altura, cómo va variando el peralte, ¿no? Cómo varía la sección de la vía cajón, el área, la inercia, lo que es el centroide, el volumen de concreto, ¿no? Un volumen de las dóvelas y el peso de cada dóvela, ¿no? Luego lo que son los esfuerzos a lo largo de cada volado, ¿no? Cuando se realiza el vaciado de la última dóvela. De la última dóvela en bola ISO, ¿no? Que es la dóvela 16. Se observa el número de tendones, como mencionamos, de 4, que será 4 por cada dóvela, y cada tendón tendrá 15 torones de 0.6 pulgadas. Los esfuerzos normales en fibra superior y fibra inferior que se generan, que deben ser menores a los estipulados en AASHTO del RFD. Acá se observa el esquema del tensado de nuestra propuesta, ¿no? De lo que es los tendones en bola ISO, en una vista en planta y en elevación, y acá también, ¿no? A mayor detalle de cómo son los tendones, recordando que estos tendones serán los que van a controlar los momentos negativos que se generen durante el proceso constructivo. Acá se observa el postensado longitudinal y transversal de la vía cajón, un pequeño esquema, ¿no? De la cantidad de tendones, torones, ¿no? De nuestra propuesta. Luego lo que es verificación de las secciones en resistencia. Para la verificación también también se consideran las fórmulas de AASHTO, ¿no? Los momentos últimos factorados en el punto medio del vano central del puente, los momentos últimos determinados en unidad civil, luego la relación, ¿no? Entre el momento último y el momento nominal factorado, que es de 0.27, por lo que se determina que se cumple. La verificación para el estado límite de fatiga, donde se considera el factor de carga de fatiga 1 con un valor de 1.5, el intervalo de esfuerzos por acción de la carga de fatiga y el umbral de fatiga de amplitud constante. Con estos criterios para verificar, no se observa que la desigualdad cumple, ¿no? Por lo tanto, se verifica que la estructura cumple con las solicitaciones requeridas para el efecto de la combinación de cargas de fatiga 1. Luego se realiza el diseño por corte y torsión en las almas de la vía cajón. Acá sí se determina para la posición 237.9 metros, considerando que se realizará el diseño en la cara del pilar 2, en la cara exterior, ¿no? Ahí tiene un torsor último de 1.428 toneladas metro, ¿no? Se determina también la torsión factorada, ¿no? La nominal. Y como la torsión última es menor a 1/3 de phi por la torsión determinada mediante fórmulas, entonces no se considera el acero por torsión. Claro, ¿no? Porque si el resistente es mayor al que se le aplica exteriormente, entonces obviamente
que no se deberá considerar acero por torsión. Luego lo que es el diseño por corte y torsión en las almas de la vía cajón. Acá ya vamos a hablar sobre lo que es el cortante, no determinado también en medida civil en el análisis estructural. El acero requerido, luego de todos los cálculos, el acero requerido será el acero de corte más el acero de torsión más el acero de flexión, y el acero requerido será de 4.20 aproximado milímetros cuadrados por milímetro. Para controlar el acero requerido se dispone de dos capas de 5/8 de pulgada cada 15 centímetros por arma. Luego el acero provisto, el refuerzo longitudinal adicional mínimo por torsión en el alma exterior de la vía cajón. Y para controlar estos efectos de torsión, no se hace esta desigualdad, debe cumplir, ¿no? Es esta desigualdad que nombra Ashto para poder verificar si es que se pueden controlar los efectos de torsión, ¿no? Bueno, acá se observa que sí, porque 60.91 es menor a 81.63. Luego lo que es el diseño de la losa inferior para el acero transversal, el diseño por flexión, también se observa que cumple debido a que la relación entre el último y el nominal es de 0.68 y la armadura requerida es de acero de diámetro de 5/8 cada 20 centímetros. Luego el diseño por torsión de la losa superior, se requiere una capa de acero de 5/8 cada 20 centímetros. Luego lo que es el diseño en la losa superior e inferior en cuanto a acero longitudinal, ¿no? Que será de 5/8 de diámetro cada 20 en dos caras más 14 varillas de 1/3/8 en la cara inferior, mientras que para la cara superior será de 5/8 cada 30 centímetros en dos caras más 16 varillas de 1/3/8 en la cara inferior. La primera era en la cara superior, ¿no? Luego detalle, bueno, esto es un detalle de acero de la vía cajón, más o menos cómo se distribuye el acero para controlar lo que es el efecto por torsión, por flexión, ¿no? En cortante. Bueno, se realiza también lo que es el análisis sísmico, ¿no? Para lo que es el diseño de la subestructura, ¿no? Como mencionamos anteriormente, se ha hablado sobre todo sobre el diseño de la superestructura, ¿no? Lo que conforma el análisis, el diseño. Ahora se hablará sobre el diseño de la subestructura, ¿no? Que considera ya lo que son los pilares y las zapatas, los estribos, ¿no? Para ello se realiza un análisis sísmico donde hemos considerado lo que es el espectro de respuesta, ¿no? Mediante este espectro, en función al periodo y la pseudoaceleración espectral, ¿no? Y algunas consideraciones que en función al sitio, ¿no? Donde se va a implementar esta propuesta, ¿no? En función al terreno, también se han obtenido algunos números, y con ello se realiza lo que es el espectro de respuesta, ¿no? En función al periodo y a la aceleración, la pseudoaceleración. Bueno, esto de acá, el espectro de respuesta, se ha incluido dentro del MIA Civil para el análisis sísmico, recordando que en el programa también se puede definir un espectro de respuesta, ¿no? Ya sea un estipulado por normas, ¿no? Por diferentes normas, o un espectro manual que cada uno puede realizar. Luego acá hablaremos sobre lo que es el diseño de los pilares, hablar sobre la capacidad de desplazamiento local empotrado. Bueno, acá sobre lo que es el diseño por capacidad de desplazamiento, donde hemos considerado el Caltrans, ¿no? Donde hay también criterios para diseñar, para el diseño, y más que todo sobre la verificación si es que se cumple con la capacidad de desplazamiento de los pilares. Para diseño de pilares se ha hecho un predimensionamiento que, bueno, finalmente se determinó las dimensiones de 7 metros por 6 metros para una sección rectangular hueca. Luego la distribución del acero, nuestro diagrama de interacción, ¿no? Acá ha faltado un poco lo que es el diagrama de curvatura, que también se debe determinar. Con ello lo que es el acero que se requiere, ¿no? El número de barras, que serán 212 de un diámetro de 1/3/8, ¿no?
longitudinalmente. Se realiza lo que es el diseño por capacidad, ¿no? Acá todo lo que es establecido por Caltrans, los cálculos sobre la ductilidad mínima, ¿no? Que establece Caltrans que debe ser 3, la utilidad máxima, ¿no? Que es 5, según AASHTO Seismic Bridge Design. Y bueno, mediante los cálculos determinados, ¿no? Se hace el análisis de la sección en la parte superior de la columna. Como se observa, la capacidad de utilidad obtenida es mayor a la mínima, por lo tanto se cumple para la parte superior de la columna. Luego se realiza para la parte inferior de la columna, ¿no? 3.6 mayor a 3. Se continúa con el diseño por capacidad, ¿no? Donde la ductilidad máxima es 5 y acá se obtiene 3.5, como es menor también cumple. El 0.42, que es el índice de demanda capacidad de desplazamiento, la utilidad de demanda. Luego se realiza lo que es el diseño por corte del pilar en función a los momentos plásticos determinados en la parte superior e inferior. Estos momentos plásticos también determinados en el análisis estructural. Se trabaja en función a un promedio, ¿no? Entre estos momentos plásticos. Y en función a la altura de los pilares, ¿no? Que será de 30 metros. Bueno, acá se observa también, vamos a hablar un poco más rápido sobre estos cálculos, ¿no? En función a las cuantías, ¿no? A la resistencia a corte de concreto. Se continúa el diseño por corte del pilar, ¿no? En función a la resistencia nominal al corte, que considerará lo que es la resistencia al corte del concreto más el aporte de la resistencia al corte por parte del acero. Y como la relación es de 0.985, el índice de demanda capacidad del corte, bueno, acá se observa que cumple, ¿no? Luego se realiza lo que es el diseño de la zapata, ¿no? Con una longitud de 22 metros por 21, ¿no? O 21 por 22. Al centro se observa que es una zapata concéntrica, ¿no? En el centro se ubica la columna de 7 por 6 metros, ¿no? Rectangular hueca. El peralte de la zapata, que será de 6 metros. Bueno, la longitud de la columna en la dirección del análisis es de 6 metros, ¿no? Porque para ello se va a realizar lo que es la verificación al volteo, ¿no? La verificación al volteo, el momento de volteo entre el momento resistente, en función a la capacidad admisible, ¿no? A la capacidad que tiene el terreno, ¿no? Que se determina como 3 por 1.14, lo pasamos a kilogramos por centímetro cuadrado, el momento de volteo, el peso de la zapata en función a las dimensiones de la zapata y el peso de fondo de la zapata, ¿no? Bueno, luego se obtiene el momento resistente al volteo. Luego se realiza lo que es la verificación al deslizamiento, ¿no? La relación entre la fuerza actuante y resistente. Luego lo que es el diseño por flexión según esto el RFD, donde se determina para un estado de evento extremo, para un momento longitudinal, el momento factorado, la verificación del momento último mínimo, ¿no? Y después de todos estos resultados se determina que el acero que se asume son 3 varillas de diámetro de 1/3 de pulgada por cada metro, ¿no? Considerando que si es que ya queremos determinar para toda la cantidad de varillas en total, se debería multiplicar por la longitud total, ¿no? Que es 22 metros, ¿no? Bueno, ahí se sacaría más o menos la cantidad de varillas en total, ¿no? Esto de acá es 3 varillas por cada metro. Luego se realiza lo que es el diseño de los estribos, ¿no? En cuanto al estribo izquierdo y el estribo derecho, acá se observa el estribo izquierdo, ¿no? Donde se han considerado las dimensiones de 10 metros en la base, ¿no? De longitud y bueno, el 10.15 de altura, considerando también la altura de lo que es la superestructura del puente, ¿no? Que estará ahí apoyado. Y acá
se observan las cargas que se van a considerar para el análisis estructural del estribo y el posterior diseño, ¿no? Y cómo se va a transmitir también estas cargas de peso propio, carga muerta y carga viva de la superestructura, cómo se transmite a los estribos, ¿no? Las cargas de frenado, ¿no? Y otras cargas, bueno, la carga dependiente del empuje sísmico, ¿no? Del relleno. A una cierta altura de aplicación y los momentos de brazo que se generan, ¿no? Por ejemplo, acá se observan unos cuadros resúmenes sobre la aplicación de las cargas, ¿no? En función al peso de estribo, el peso de la superestructura, ¿no? La carga muerta de la superestructura, que consideraba el asfalto, las barreras, ¿no? El peso del relleno, la carga viva, ¿no? Las cargas vehiculares, el componente vertical del empuje y la sobrecarga de carga viva, ¿no? Estas fuerzas con los brazos generan los momentos torsores. Esto es para las cargas verticales, ¿no? Y luego para lo que son las cargas horizontales. Tenemos lo que es la sobrecarga de carga viva también, ¿no? La componente horizontal del empuje. El empuje mononovio cabe, ¿no? Que se ha considerado este empuje en base a un empuje dinámico, ¿no? del terreno, ¿no? Debido a los sismos. Bueno, luego lo que es el empuje de la superestructura, un empuje inercial, ¿no? Que considera el 50% de la inercia entre el estribo y el relleno, y la fuerza de frenado, ¿no? En función a las cargas vehiculares. También las fuerzas con los brazos se generan momentos. Luego se determinan, bueno, acá están los factores y las combinaciones de cargas para el estribo. Esto está definido en ASHTO, ¿no? Para los estados límites de resistencia, evento extremo y servicio, ¿no? Evento extremo que ya considera el efecto del sismo. Luego se realiza la verificación por excentricidad, para capacidad portante y deslizamiento, ¿no? Se observa que sí se cumplen con las verificaciones para cada estado límite. Los momentos en la base de pantalla, talón y puntera, en estas tres partes de los estribos, ¿no? Los momentos que se generan para cada estado límite. Luego se seleccionan los momentos máximos y en función de ellos se determina la distribución de acero requerido, ¿no? Para la pantalla, el talón y la puntera. Acá se observa un detalle del refuerzo del estribo, ya una vez que se han determinado la distribución de acero requerida para controlar los momentos máximos, ¿no? Y bueno, una vez que ya se ha terminado, ¿no? Se determinó el diseño ya del puente, que se ha dividido como superestructura en la parte del tablero, y la subestructura considera los pilares, las cimentaciones y los estribos. Una vez determinado ya el diseño, bueno, procedemos a hablar sobre las conclusiones, ¿no? Nuestras conclusiones de nuestra investigación. El análisis de cargas transitorias y permanentes efectuado en el programa MIDAS, claro, y en concordancia con las combinaciones de carga, claro, y servicios de la norma ASHTO, no se determinó que se necesitarán 68 tendones en total en bola ISO, ¿no? Esto basado en que serán 17 familias de tendones, de 4 tendones para cada dovela, y cada tendón constará de 15 torones con un diámetro de 0.6 pulgadas. ¿No? Esta conclusión más va relacionada a lo que es el diseño. Ahora, también las pérdidas totales de la fuerza del preesfuerzo resultaron ser de 40%. Esto fue fundamentado por la suma total de las 4 pérdidas que establece ASHTO, ¿no? Lo que son las pérdidas por fricción, por acuñamiento de anclajes, acortamiento elástico y las dependientes del tiempo. El momento calculado en el programa difiere de 2.49% del cálculo manual efectuado con la metodología Z. Ambos criterios tienen en consideración el peso propio del puente y los carros de avance, en la etapa final antes de colocar el segmento de cierre. Entonces se hizo una comparación entre los resultados del análisis estructural del puente, ¿no? En cuanto al momento máximo que se generaba sobre el pilar en el programa MIDAS civil
y un cálculo manual que se determinó siguiendo los pasos del CETRA, ¿no? Basado en CEFIP. Y bueno, la variación es de 2.49%, así que esto es una manera de validar nuestros resultados. Ahora, la generación de momentos sobre la doble acero aumenta a medida de que avanza el proceso constructivo. O sea que hasta la penúltima etapa, desde la primera hasta la penúltima etapa, los momentos los momentos máximos negativos sobre los pilares van aumentando. Sin embargo, en la última etapa, donde se coloca la dovela de cierre, esto disminuye. ¿No? Disminuye, es es la única etapa en la que los momentos disminuyen en un 1.22%. ¿No? Y esto se basa en la redistribución de momentos cuando la estructura pasa de ser, ¿no?, de isostática a hiperestática, ya que en la última etapa, cuando se coloca la dovela de cierre, ya el puente está de forma continua. ¿No? Esta conclusión está relacionada a lo que es el análisis. Los momentos flectores generados por el peso propio de la estructura representan el 85% del total del momento generado que deberá soportar la superestructura cuando esté en su etapa de puesta en marcha. Claro, por ello que este tipo de puentes se diseñan principalmente para autosoportarse, en consecuencia para resistir las cargas vivas. Claro, ¿no? Acá se hizo una comparación de lo que es el momento obtenido por el peso propio del puente y los momentos generados por las cargas muertas ya habladas anteriormente, como el asfalto, las barreras, las veredas, y las cargas vivas vehiculares, ¿no?, según la sobrecarga HL93, y se observó que la carga muerta, la carga del peso propio representaba los momentos debidos al peso propio representaban el 85% del total de los momentos, del momento generado por todas las cargas. Bueno, esto demuestra, ¿no?, que este tipo de puentes se diseñan más que todo para autosoportarse, ¿no?, para poder soportar su propio peso y ya, bueno, consecuentemente las demás cargas. Como recomendaciones, bueno, para aplicar este tipo, los puentes segmentales de dovelas sucesivas de forma convencional, ¿no?, se ha mostrado que es necesario tener en consideración una altura mínima de pilares de 20 metros y pues para este tipo de propuestas los pilares deben ser de regular para arriba la longitud, ¿no?, una altura considerable de pilares. Y las longitudes deben ser de 90 a 200 metros para cada vano para que sea una propuesta competitiva, ¿no? Si no, sería más viable ya emplear otro tipo de puentes, ¿no?, dependiendo de las luces a cubrir. Bueno, y para el predimensionamiento de las puentes segmentales, también por dovelas sucesivas, se recomienda también considerar que los vanos laterales consideren el 65 al 70% de la luz central del puente. También se recomienda realizar ensayos de creep en muestras de materiales, ¿no?, que serán utilizados en la construcción del puente para así poder controlar la geometría del puente, teniendo en cuenta que la generación de las deflexiones que se evidencian en el proceso constructivo, así como también para la determinación más exacta de las pérdidas del preesfuerzo. Luego también las verificaciones de los esfuerzos deben realizarse para todas las secciones de la vía escajón, ¿no?, para ver si es que según esto, estos esfuerzos generados durante el proceso constructivo para cada viga se está cumpliendo con la máxima. Y bueno, el software MIA Civil te facilita varios cuadros de resultados, ¿no?, varias tablas resúmenes de resultados, donde se puede observar esto con mayor facilidad. Bueno, para el análisis transversal de la vía cajón también se recomienda aplicar el MIA Civil y también otros programas como el SAP 2000, ¿no?, que son programas que, bueno, se utilizan para un modelamiento más, se podría decir que de mayor facilidad, pero eso sí, teniendo en cuenta que en el SAP se tendría que hacer un esquema equivalente, ¿no?, un esquema equivalente de las dovelas, mientras que de la vía cajón, mientras que en el MIA Civil, pues ya como ya se ha determinado la sección, ¿no?, la geometría del puente en el Wizard, ya es con mayor facilidad y con mayor precisión. En el MIA Civil se obtienen valores más precisos, más exactos, ¿no?, porque ya se asemeja mayor a la propuesta. Y bueno, también se recomienda que se pueda emplear un concreto con agregados ligeros, ¿no? Para el caso de la investigación se emplea un concreto reforzado de alta resistencia, ¿no?,
pero se puede considerar otro tipo de agregados, ¿no? Ligeros se podría decir, reducir un poco el peso, ¿no?, de la estructura. Porque, como mencionamos anteriormente, este puente se caracteriza porque tiene un peso propio muy alto, ¿no? Bueno, como observaciones, sí es necesario hacer hincapié en las recomendaciones, ¿no?, de relación de longitudes óptimas para este tipo de puentes, para que sea económicamente competitivo con otras metodologías. Por ejemplo, para esta investigación se consideró para la altura de la doble acero un 18avo del paño central del puente, que es 175 metros, y para la doble central uno entre 43. Asimismo, existe una alternativa a la metodología convencional de puente dobles sucesivas, y es una en la cual se emplearon contrapesos para evitar el uso de pilares y soluciona la necesidad de elevar la rasante de la vía en zonas en las cuales el terreno es llano y no es viable económicamente efectuar labores de relleno. Claro, esta propuesta es como una variación de esto de las dovelas sucesivas. En realidad se sigue el mismo proceso constructivo, pero aquí ya se trabaja con contrapesos, ¿no?, para evitar, o cuando se requiere, llegar a una rasante del terreno, ¿no?, con mayor facilidad. Luego, el diseño del puente segmental sí se realizó siguiendo los criterios establecidos en AASHTO LRFD, no, porque si bien el manual de diseño de puentes MTC 2003, el peruano, no, en Perú, está basado en esa norma americana, el AASHTO tiene un estudio completo sobre los criterios de diseño para el puentes segmentales, algo que MTC no tiene. Por otro lado, cabe resaltar que hay otras normas para el diseño de este tipo de puentes, como Eurocódigo y entre otras, ¿no? Bueno, estas son nuestras bibliografías, no sé, que se han considerado, y bueno, anexos que son algunos que se han considerado para la investigación, ¿no? Bueno, también acá vamos a hablar un poquito sobre continuando, ¿no?, con nuestro video acá. Se puede observar el modelamiento del puente en Mida Civil. Esta es nuestra propuesta, ¿no? Y gracias a este programa se ha podido realizar esta investigación, debido a que nos dio las facilidades para determinar el análisis estructural. Este es un programa, la verdad, que la primera vez que hemos utilizado con mi compañero de tesis ha sido muy interesante, debido a que, como se observa acá, se puede realizar el análisis por etapas, ¿no? O sea, este programa lo hemos utilizado porque teníamos una información previa de que se podía realizar un análisis por etapas según el proceso constructivo. A medida que avanzaba el proceso constructivo, se iba determinando los momentos que se generaban, ¿no? Es por ello que se ha empleado este programa, ¿no? Es más versátil, tiene mayor ampliación para diferentes wizard, ¿no?, que tiene para diferentes tipos de puentes en los cuales quisiéramos realizar un análisis estructural, ¿no? Acá se usaron las etapas 1, 2, 3, hasta la etapa 20, y en cada etapa, ¿no?, se va definiendo las cargas que vas a considerar, ¿no?, que vamos a considerar, y esta es la última, ¿no?, en la que ya, bueno, en la que se observan mayormente las combinaciones como resistencia, ¿no?, evento extremo, ya en la última etapa donde el puente ya está completo. Y acá en la parte izquierda, ¿no?, acá se observa todo el trabajo que se ha realizado para determinar el análisis, ¿no?, cómo se han definido primero los elementos, los nodos, ¿no?, las propiedades de los materiales, la definición de las propiedades de los materiales, ¿no?, para lo que es la vía cajón, el pilar y los tendones. Luego acá las fuerzas, ¿no? Vamos a hablar un poco más rápido a manera de resumen de lo que se ha realizado. Acá es donde están las fuerzas estáticas, ¿no? Las fuerzas que son la que es del peso propio, ¿no?, la que es por el preesfuerzo, lo que es por el carro de avance, por el concreto fresco, por la temperatura,
Y por la carga muerta que considera el asfalto, la vereda, la baranda y los muros jersey. Acá están los tendones, ¿no? Todos los tendones que considera, los tendones en voladizo, que considera tendones en voladizo, en la parte superior los tendones de continuidad, ¿no? Que van en la parte inferior de las vías cajón para controlar también los momentos positivos, ¿no? Ya que en el centro del puente, ¿no? En el vano central, cuando ya el puente es continuo, se van a generar momentos positivos y negativos, ¿no? Los negativos serán controlados por los tendones en voladizo y los positivos por los tendones de continuidad, ¿no? Acá podemos observar un poco, ¿no? Sobre los tendones, ¿no? Estos son los top. Acá por ejemplo, ¿no? Vamos a seleccionar unos cuantos para que se pueda observar esto, ¿no? Acá más o menos se observa, ¿no? Los tendones, cómo se van generando. Y bueno, esos son los tendones de continuidad, de continuidad o solidarización. Y los tendones de voladizo, que son estos, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar algunos solamente. Vamos a seleccionar algunos solo para que se pueda observar, ¿no? Más o menos en qué consiste. Ajá, estos son los que controlan los momentos negativos, ¿no? Y bueno, acá están también lo que es los espectros, ¿no? El espectro de respuesta que hemos utilizado para ASHTOL RFD, ¿no? Para el análisis sísmico, y lo que es el análisis para lo que es carga viva, que se considera la sobrecarga HL93, y los vehículos que se han considerado, ¿no? Que son esos combinación de 3 vehículos de tándem, camión y carril. Y bueno, eso es y bueno, acá también vamos a mostrar lo que es los resultados, ¿no? Los resultados de este análisis estructural. Por ejemplo, podemos poner por etapas, ¿no? Esto es, por ejemplo, peso propio. Y acá se observa, ¿no? Bueno, queremos poner leyendas para que se observen los valores, ¿no? Bueno, acá se observan los valores de los resultados por etapas, ¿no? Esto es lo interesante del MIA Civil, ¿no? Que nos muestra cómo se van generando los momentos, cómo se generan los momentos a medida que avanza el proceso constructivo, ¿no? Hasta la etapa 20, que ya está el puente continuo. Ahora, esto es, si es que quiero considerar, por ejemplo, la summation, si quiero considerar todos los efectos, ¿no? Por tendones, por creep, ¿no? Por contracción, por el esfuerzo de los tendones. Entonces acá ya me considera todos estos efectos, ¿no? Ahora, si es que quiero poner en la etapa final, eso de temperatura, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero considerar lo que es por carga muerta. Acá se observa, ¿no? Por lo que es por la carga de asfalto, barreras, veredas. Luego lo que es, bueno, peso propio ya lo mostré anteriormente. También acá podemos ver la envolvente por carga viva, ¿no? Por la HL93. Esto es un envolvente debido a la carga viva vehicular. Y acá también mostramos lo que es las combinaciones de carga, ¿no? Inclusive acá tenemos lo que es el sismo en X, ¿no? El sismo en X y el sismo en Y, ¿no? Y luego las combinaciones que son el 30% del sismo en X más el sismo y sismo en Y más el 30% del sismo en X. Y bueno, acá tenemos las combinaciones que se han considerado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es resistencia, que es una de las que más se han considerado en el análisis para el diseño, debido a que es en la que se obtiene mayor momento, ¿no? Y acá está, ¿no? La definición de las combinaciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo.
gracias a la empresa Mía Civil, ¿no? Por todo lo que nos ha, por el apoyo, ¿no? Para obtener este programa y poder realizar nuestra tesis.